Hola, hola, buenos días hermanos, buenos días, buenas tardes a todos los que miren este video, este corto video. Aquí vengo con otro nuevo video para compartirles la palabra de Dios, hablarles un poco de lo que Dios nos está enseñando. Esta vez les traigo, a ver si lo alcanzo a leer, porque traigo 5 versículos, a ver si los alcanzo a leer. Si no se me corta el tiempo, pues perdónenme, disculpen, ¿no? Yo quiero hablarles un poco de de la brujería, de lo que Dios nos está prohibiendo, que vayamos en esas sacerdotes de Satanás. Cuando a veces nosotros, cuando no hallamos curación en médicos o Dios no nos ayuda, no nos hace un milagro y nos cura, pues a veces nosotros nos enojamos o nos ponemos un poco desesperados y pues acudimos a esos brujos sin darnos cuenta. A veces aún a católicos que saben y vuelven, están en los brujos y van a la iglesia. Ese es un grave error, es un grande pecado. Yo quiero mostrarles aquí en Éxodo 7:10 hasta el 12. Hasta el 12 les voy a leer en esta parte. Escuchen cómo el diablo también, hace milagros a través de sus brujos, a través de sus elegidos que tiene aquí, brujos, hechiceros, todo eso. Fíjense cómo hace milagros. Aquí está una parte. Leámoslas de la Biblia para que entendamos, hermanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Se presentaron Moisés y Aarón a Faraón. Hicieron lo que Yahvé les había ordenado. Y al echar el bastón delante de Faraón y de sus ministros, se convirtió en serpiente. Faraón, fíjense, el bastón de Aarón se convirtió en serpiente. Hizo lo que Dios mandó. Era la señal. Ahora fíjense que sus hechiceros del faraón también como hacen un milagro semejante a ese. Oigan. Faraón entonces llamó a sus sabios y brujos y los cuales hicieron algo semejante con sus fórmulas secretas, arrojando todos ellos sus bastones. También se convirtieron en serpiente. ¿Oyeron? Que Dios hizo un milagro y Satanás también hizo lo mismo. Hasta ahí todos van parejo. Hasta ahí va parejo. Pero escuchemos aquí en esta parte cómo Dios refleja su poder, su autoridad que está por encima de esos hechiceros, de esos brujos, encima de Satanás. Escuchen. Pero el bastón de Aarón devoró a los de ellos. O sea que en esta parte, el bastón, la serpiente que convirtió a Aarón, devoró a las otras serpientes. O sea que allí mostró Dios que Él tiene poder sobre todo eso. ¿Por qué? Porque dicen que... Porque esos brujos hacen milagros, ¿sí o no? Sí, pero no son más poderosos. Ese poder es el de Satanás. Dios tiene más poder, hermanos. No acudan ahí y humíllense con fe. Pídanle a Dios. Cuando tengan un problema que ya no hayan solución, no acudan ahí, porque en esos brujos no usan el poder de Dios, sino el poder de Satanás. Y Satanás hace un milagro, pero pide a cambio algo. ¿Qué es a cambio algo? Tu alma.
te consagras a Satanás cuando tú vas a esos brujos. Tener mucho cuidado, hermanos. Yo también quiero leerles ahora en la parte en Deuteronomio. También ahí cómo nos está prohibiendo que no acudamos a esos hechiceros o brujos, como ustedes, o esos que se dedican a esas cosas. Leámoslos porque tengo corto tiempo, hermanos. Deuteronomio 18 del 9 en adelante. ¿Cómo Dios está prohibiendo? Escuchen. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé, tu Dios, te ha dado. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da, no imites a las costumbres perversas de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. No sacrifiques tu hija a Satanás. No lo sacrifiquen, porque en aquel tiempo hacían sacrificios humanos, sacrificaban sus hijos. No hagan eso. Que nadie practique, oigan, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. Que no haya brujos ni hechiceros. Ven aquí como Dios está prohibiendo otra vez los brujos y hechiceros. Aquellos que se dedican a esas cosas. Fíjense. Que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones. ¿Cuáles son las supersticiones? A los que creen en la sábila, en herraduras de animal, de burros, o en listones rojos, o esas cosas que se ponen y creencias paganas. Que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus. Que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos. ¿A quién invocan los muertos? Los brujos. ¿Quién invoca espíritus? Los brujos. A los cristianos, los que buscan a Dios, invocamos al Espíritu de Dios, que nomás es uno y no hay otro. Nomás es uno el Espíritu de Dios. Pero estos brujos invocan tantos espíritus malignos, demoníacos, que en lugar de que nos sanen, nos hunden más. Tengan mucho cuidado, hermanos, con eso. Porque Yahvé lo odia, lo aborrece, lo detesta. Si no, fíjense aquí, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Miren hermanos, cómo Dios aborrece toda esa clase de hechicería, toda esa clase de abominaciones. Él lo detesta, lo aborrece. No acudan, hermanos, ahí, no acudan. Ni porque se estén muriendo, conságrenle su enfermedad a Cristo, a Dios. En ese sufrimiento, conságrenle esos dolores a Dios. No sufran en vano. No vayan a esos brujos. Busquen ayuda en medicina médica cuando la medicina ya no puede hacer nada. Entonces, entréguense a Dios, conságrense a Dios. Que se haga la voluntad de Dios. No hay que llevarle la contraria a Dios. Hay que aceptar la voluntad de Dios para que Él para que nosotros podamos tener misericordia de Él. Porque el poder de Satanás es muy fuerte, hermanos.
El poder de Satanás no nos va a curar, sino que nos va a destruir. Para poder vencerlo, pues hay que agarrar las armas de Dios, hay que como decir, hay que meternos más en la oración, buscar las cosas de Dios para que poder atacar ese demonio, esos demonios que tanto nos acechan. Bueno, les voy a leer aquí esta parte también, cómo vamos a vencer ese mal, cómo vamos a rechazarlo. Miren aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Es en Efesios 6, del 12. Veamos. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. ¿Ven que nos estamos enfrentando a fuerzas no humanas, sino a fuerzas oscuras, a fuerzas demoníacas, o sea, al poder del demonio, o sea, al demonio nos estamos enfrentando? Y si nosotros acudimos en brujos que Dios nos está prohibiendo, ¿a quién acudimos? A Satanás. ¿No han oído que el mundo dice, si no pueden con su enemigo, únanse? No, eso no es correcto, hermanos. Sino hay que enfrentarnos, hay que buscar las armas de Dios. Hay que buscar las armas de Dios para poder enfrentarnos a este espíritu malo, a estos espíritus malignos. O sea, a Satanás, para que no nos venza. Si no, fíjense, aquí cómo dice. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Fíjense que las armas de Dios, ¿cuáles son? Ahorita vamos a ver las armas de Dios que nos está diciendo. ¿Cuáles son las armas de Dios? Tomen la verdad, primera arma. Tomen la verdad como cinturón. La verdad como cinturón, escuchen. Segunda arma, y la justicia como coraza. Tercera arma, estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Proclamar el evangelio. Otra arma, tengan siempre en la mano el escudo de la fe. La fe, el escudo de la fe. Porque si un guerrero va a luchar sin escudo, pues se queda desprotegido. Y fíjense la otra arma, ¿cuál es? La más importante. La fe. Y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. ¿Escucharon? Agarren la fe como escudo para poder atajar las flechas del enemigo, desviarlas del demonio, dice aquí. Y por último, oigan la última, por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. ¿Oyeron? ¿Qué es tan importante? La verdad, la justicia, la fe como escudo, dice. La fe como escudo para poder atajar las flechas del enemigo. Y la más importante, agarren el casco de protección.
la espada del Espíritu. O imagínense un soldado que vaya sin casco, sin espada, o sea, sin arma, sin espada y sin escudo. Pues claramente camina a su propia muerte, a que lo maten, a que lo ejecuten. Pues fíjense nosotros, los cristianos, los que siguen a Jesús, si no agarran las armas de Dios, ¿cómo los va a dejar Satanás? Los va a venir matando, acabando. Si no agarran, porque dice aquí la palabra de Dios es el casco de protección y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Es tan importante, hermanos, tener estas armas de Dios cuando vamos caminando en la fe, cuando vamos caminando espiritualmente, cuando vamos caminando y siguiendo al Señor. Es importante la Escritura, la fe, la verdad. Y hay otra, Irene. Vivan, escuchen, vivan suplicando y oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. ¿Ven? Ven que la oración es tan importante también en este caso. Pero es lo que menos nosotros queremos hacer, hermanos. Orar es lo menos que queremos orar. ¿Quién no le da pereza a orar? ¿Quién no le da sueño? Recen el rosario y van a ver cómo van a quedar. Pero cuando tú tienes fe, hermano, en Dios, cuando tú le pides al Espíritu de Dios, le pides a Dios que te ilumine, que te ayude a vencer todo eso. Él te ayuda, hermano. Él te da las fuerzas, esos deseos de estar orando, de estar cerca de Él, de servir en su iglesia, de caminar con valentía. Porque si nosotros dejamos estas armas que Dios nos está dejando, hermanos, pues al final nos va a venir venciendo. Nos va a venir sacando de la iglesia. O nos va a venir venciendo espiritualmente. Porque dice que no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino que nos estamos enfrentando a fuerzas oscuras, o sea, al demonio, al diablo. Y el diablo no se le ataca con armas, al diablo no se le ataca con cuchillos, no se le ataca con golpes, o que le voy a dar un palazo. El diablo no lo vas a vencer así, hermano. El diablo lo vas a vencer con la justicia, con la verdad, dejar el chisme, agarrando la fe como coraza, como escudo, digo. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, el casco de protección. En pocas palabras, dejando todo lo que viene del mal. Mis resentimientos, mis rencores, mi soberbia, mis iras. Todo eso te va a ayudar a vencer el enemigo. Pero si tú practicas todo eso, hermano, el demonio te tiene atrapado. Si tú no haces lo posible de dejar todas esas cosas, esa maldad, pues el demonio todavía te tiene atado. Tener mucho cuidado, hermanos, con estas cosas, de acudir a estos brujos, de buscar ayuda con ellos. Eso no es correcto. Busquen la ayuda de Dios, hermanos. La ayuda de Dios es más grande, poderosa. Yo entiendo que aquellas personas que buscan a brujos, ayuda a brujos, es porque ellos no quieren dejar su pecado, no quieren dejar el mundo, no quieren abandonar su maldad. Y en los brujos puedes ir ahí, puedes salir y haciendo el mismo desastre. Si soy borracho, si soy drogadicto, chismoso, infiel, y soy peleo, toda esa maldad, racista, fraudulento, todo eso, no lo abandonas. Si no abandonas todo eso, hermano, el diablo
te domina. Tener mucho cuidado. Pedirle a Dios esa fuerza. Pedirle a Dios que nos ilumine, que nos saque de eso, hermanos. Si no practicas la verdad, la justicia, la misericordia, nada de esas cosas, estás vencido. Por eso muchos dicen, servidor que deje la escritura, tarde o temprano lo vendrá venciendo. ¿Por qué creen que existe dentro de la iglesia tanta envidia, tanta competencia, tanta ignoración, tanto sentir que se sienten, no, que yo soy el que mando aquí, que yo porque el Padre, estoy cerca del Padre y el Padre es mi amigo y que yo no sé qué, y que pues van a hacer lo que yo diga? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque abandonamos las armas de Dios. Por eso es que venimos actuando de esa manera. Incluso el chisme adentro de la iglesia. Pero ya no lo llaman chisme. Ya lo llaman comunicación, de oración. Porque a alguien le pasa algo que fue infiel. Ponle un hombre fue infiel. Y le va diciéndose, hermana, le pasó esto. Le fue infiel a su marido y oremos por él. ¿Por qué tiene que comunicar el chisme? ¿Por qué tiene que mezclarle el chisme con la verdad? ¿Por qué mezclas la verdad con el mal? O sea, el bien con el mal. Eso es mezclar el bien con el mal. ¿Por qué creen que no alcanzan a distinguir el bien y el mal? Porque dejamos la escritura, la oración. Dejamos de practicar las cosas de Dios. Dejamos las armas de Dios. Por eso el diablo nos va engañando. Aunque nosotros estamos sirviendo cerca de Jesús en su viña, nos está engañando. Hay tanta división dentro de la iglesia, hermanos. Por eso mismo, porque dejamos las armas de Dios. Y si las tenemos, las agarramos, leemos, pero ya no la ponemos en práctica, no la creemos. Nada más la leemos para que digan que yo lea Biblia, pero no la practico. No le pido a Dios la gracia que me dé el entendimiento para poner en práctica su palabra. Yo escuché una hermana que dijo, ay, yo me da harta flojera leer la Biblia, me da harto sueño ya. ¿Cómo no te va a dar sueño, hermana? ¿Cómo no te va a dar sueño, hermano? Si dejas la oración. Dejas las armas de Dios. Dejas de practicar su justicia, la verdad. Y te vas a las cosas del mundo a practicarlas. Tener mucho cuidado, hermanos, con esto. Es algo muy serio, hermanos. La palabra de Dios nos está previniendo. Y hay que tener cuidado de leerla, pero no más de costumbre o de boca. O tratarle, pedirle a Dios esa gracia que entre en mi corazón, que entre en mi mente, que corra por mi sangre, para que el día de la prueba, el día de la tentación, esté listo, firmes. Y no acudan cuando se sientan enfermos a brujos, hechiceros, escriben las cartas, que adivinan. Todo eso viene del diablo, hermanos. Todo eso viene de Satanás. Tener mucho cuidado, hermanos. Pobre de aquella persona que parta con esos pecados. Pobre de esa persona que parta de este mundo, que no haya entregado esos pecados aquí. Pobre de esa persona. Pues hermanos, yo les dejo este corto video para prevenirlos, hermanos. No para
no para desviarlos del camino de Dios, sino para que aprendan a pedirle a Jesús, a Dios. Yo no niego, hermanos, que también que caí en ese mal camino. Pero yo ahora he dicho, desde que conocí a mi Dios, a mi Padre, a Jesús y a mi madre, les he prometido que no iré ahí, aunque así me esté muriendo. No iré, porque he conocido el poder de Dios, porque Él me ha mostrado la verdad. Pues hermanos, que Dios me los bendiga. Espero les sirva este corto video. Yo no tengo mucho tiempo para grabar videos largos, pero yo les comparto estos cortos videos para que les ayude y no acudan a esas cosas. Busquen las cosas de Dios, hermano. Hay tanta ayuda en el camino de Dios, tantos retiros, tantas personas que se dedican a orar, a liberar, que Dios les ha dado ese don para liberar a hermanos que están siendo utilizados por espíritus malignos, y ellos los liberan a través de la oración. Busquen ese poder, hermanos. Hay tanta ayuda en la iglesia. Pregúntenle a un sacerdote qué deben hacer en ese caso. Él les va a ayudar. Y no busquen el poder del demonio, a esos brujos. No acudan ahí, porque eso no viene de Dios. Eso es del demonio, hermanos. Que Dios me los bendiga, hermanos. Que Dios los ilumine, les cuide y les muestre la verdad. Cuídense mucho. Todos los que miren este video, les deseo bendiciones, hermanos. Amén. Que Dios los bendiga.